el mensaje de esta mañana lo he titulado Fe para agradar a Dios. Diga conmigo, fe para agradar a Dios. Mire, la fe que hay en nuestros corazones debe conducirnos a vivir una vida agradable a Dios. La fe tiene muchos propósitos importantes. Por ejemplo, la fe en el Señor Jesucristo nos hace salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos libra del pecado, nos libra de la muerte, del infierno. La fe en el Señor Jesucristo nos hace salvos. El Señor Jesús en muchas ocasiones dijo, tu fe te ha salvado. Pero también la fe dice que en nuestro corazón nos ayuda en fe a mover las montañas. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice, pudieras decir a esta montaña, muévete, y ella se movería. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje bíblico? Un grano de fe. ¿Y la canción? ¿Se acuerdan de la canción? Si tuvieras fe. No, déjelo ahí nomás. Para en otro. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover las montañas. ¿Sabe que para los rabinos judíos, esas palabras de mover la montaña se refería a la capacidad de un hombre de resolver grandes problemas? Cuando hablaban de mover montañas, para los judíos les venía a la mente la capacidad de un hombre para resolver problemas. Si tú tienes un problema grande o pequeño, déjame decirte que lo que tú necesitas no es más dinero. Lo que tú no necesitas no es un contacto. No es de repente un abogado, no es tal vez alguien, no sé, lo que tú pienses. Lo primero que tú necesitas para resolver un problema es fe en tu corazón, fe en Dios, fe que Él puede ayudarte, fe que Él está contigo y fe que su amor y su misericordia son suficientes para ayudarnos a enfrentar cualquier tipo de problema. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Señor, dame fe para enfrentar y para resolver mis problemas. Dígale, Señor, dame fe para enfrentar y para resolver mis problemas. Señor, dame fe al tamaño del grano de la mostaza para que yo pueda mover a esta montaña, para que yo pueda resolver este problema. Que esta semana, Señor, tu Espíritu Santo me ayude, me guíe, me aconseje y tú me des, Señor, la dirección correcta para resolver este problema. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró con fe, yo estoy seguro que esta semana Dios te va a ayudar en esa situación. Créalo, espere este día, esta tarde, una respuesta, esté atento, no se distraiga, vaya a su Biblia, ore, póngase de rodillas. Mañana no empiece a la volanda, póngase de rodillas, pídale al Señor que le muestre, que le guíe. Dios te ha dado fe para que puedas resolver tus problemas. Esa es la fe que hay en nuestros corazones. Pero también la fe, según Hebreos 6:12, dice que con la fe y la paciencia se heredan las promesas. Hay muchas cosas que la fe puede hacer en la vida de un hombre, de una mujer. Pero esta mañana yo quiero ocuparme por un momento de la fe para agradar a Dios. La fe puede hacernos salvos, la fe puede ayudarnos a resolver problemas, la fe puede ser un medio para alcanzar las promesas, pero sobre todo, iglesia, la fe que hay en nuestros corazones debe llevarnos a vivir una vida agradable a Dios. Amén. Diga conmigo, la fe que hay en mi corazón. Yo sé que usted puede hacerlo mejor. La fe que hay en mi corazón debe llevarme a vivir de manera que agrade a Dios. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. En este versículo dice de la siguiente manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, léalo conmigo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabes que hay algo que hace que le agrades a Dios? Hermano, hermana, Dios puede mirarte, sonreírte, tal vez ponerse algo tímido y decirte: hay algo que me agrada de ti. Hay algo que me agrada de ti. Y tal vez tú le dices: ¿serán mis ojos, Señor? Y él dice: no, aunque están bonitos, pero no. Lo que me agrada de ti es la fe que tienes en mí. Si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, tú puedes vivir de tal manera que le agradas a Dios. Cuando Dios encuentra un hombre o una mujer de fe,
Dios encuentra a un hombre que le agrada, una mujer que le agrada. Joven, señorita, ¿hay jóvenes aquí? ¿Hay señoritas, solteros, solteras? Yo quiero darle un consejo a ellos esta mañana. No te afanes por agradarle a ese muchacho, tranquila. No te afanes por agradarle a esa señorita, tranquilo. El verdadero desafío es agradarle a Dios. El verdadero desafío es conquistar el corazón de Dios. Amén. El verdadero desafío es tener fe en mi corazón que me lleve de tal manera a vivir que mi vida le agrade al Señor. Ese es el verdadero desafío. Hay gente que vive pensando la forma de cómo agradarle a su jefe. Y no está mal, está bien. Le llegan con un regalito, le traen unas empanaditas que hizo mi madre. Vale, está bien, hágalo. A mí me gustaría que lleguen con empanaditas de su madre. Está bien, vale. Pero recuerda que el verdadero desafío no es buscar la manera en cómo agradar a tu jefe, sino que el trabajo que realices le agrada a Dios. Ese es el verdadero desafío. Porque ¿qué te sirve que tú traigas una empanadita para agradar al jefe si tu trabajo no lo haces bien? Entonces el verdadero desafío es vivir de tal forma que lo que yo hago, que lo que yo trabajo le agrada al Señor. Y eso no es posible si no hay fe en mi corazón. A la gente del mundo no le interesa agradar a Dios. Es un tema menor. La gente no piensa agradar a Dios. La gente allá afuera piensa en agradarse a sí misma, en agradar a sus hijos, en agradar a sus padres. En fin, la gente no está pensando, diciendo, este día me voy a levantar y voy a hacer algo para que Dios se agrade de mí. La gente allá afuera no piensa en esas cosas, pero nosotros los hijos de Dios no podemos vivir así. Tú que has conocido el amor de Dios, tú que has conocido la misericordia de Dios, tú que sabes cuánto Jesús sufrió en esa cruz para darte vida, tú que disfrutas de sus bendiciones cada día, tú no puedes vivir de manera indiferente. Tú y yo debiéramos vivir de tal modo que Dios se agrade de su vida, porque nosotros hemos sido los primeros, aquellos que hemos recibido las bendiciones de Dios, su salvación y su amor. Nosotros debiéramos vivir para agradar a Dios. ¿Está conmigo? La gente del mundo que viva como quiera. La gente de allá afuera que no conoce a Dios, que viva como le plazca. Allá ellos, es su decisión, tendrán sus consecuencias por eso. Pero nosotros los hijos de Dios debiéramos vivir de tal modo que agradáramos a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, pues pensar en tener fe es necesario. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Diga otra vez conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debe haber fe en nuestros corazones. Y esa fe debería llevarnos a vivir de manera tal que lo que yo hago, que lo que yo digo, que lo que yo pienso, que la manera en la que yo procedo en cada día le agrada al Señor. Que Dios pueda alegrarse de eso. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 5, podemos ver que los cielos se abrieron y el Padre dijo lo siguiente del Señor Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe? Eso es lo que Dios debe decir de cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerte reflexionar con la siguiente pregunta. Si Dios tuviera que decir algo de ti esta mañana, ¿Él diría estas palabras? Hey, aquí está mi hijo Julio. Este es mi Hijo amado, por quien di mi vida, por quien me entregué en la cruz, por quien yo me sacrifiqué. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, que trae alegría a mi corazón. Me gusta la manera en cómo procede, la forma en la que trata a su familia, la forma como ama y sirve a sus hijos. Es un hombre que hace lo que es justo,
que trabaja con diligencia. No piensa en sí mismo, busca agradar a otros, servir a otros, bendecir a otros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios puede decir eso de ti esta mañana. Porque ese debería ser un anhelo en nuestro corazón de nosotros. ¿Por qué? Me dice usted. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si tú has experimentado el amor de Dios, su gracia y su favor, sus bendiciones inmerecidas, tú deberías vivir para agradar a Dios. Hay una película muy conocida, tal vez usted la recuerda. Actúa ahí, no me acuerdo el actor, Nicolas Cage, Tom Hanks. Rescatando al soldado Ryan. ¿Cuántos mundanos la vieron? A ver. Si usted no la ha visto, es una buena película, es un largometraje, creo que dura 4 horas. La historia es simple pero emocionante. Si no me equivoco, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial o la primera, no sé cuál, una guerra así. Y se trata de rescatar a un soldado llamado Ryan, el cual ya 3 de sus hermanos habían muerto en guerra. Y el comandante, para librarle de una pena más a su madre, manda un pelotón completo a rescatarlo solamente a él. Para librarle de la pena a la madre, porque ya iba a recibir 3 banderas y una más. Así que manda un pelotón completo. Y ese pelotón, yendo a rescatar a este soldado, mueren varios. Hasta el mismo comandante que estaba dirigiendo muere por el soldado. Y cuando está a punto de morir ahí frente a un tanque, el soldado Ryan está llorando, viendo y dice: yo no soy digno de este sacrificio. Y el comandante le dice: Ryan, viva de tal manera que sea digno de estos sacrificios. Ryan, viva de tal manera que sea digno de que todos estos hombres mueran por salvarlo a usted. Y la película empieza con este hombre anciano, con sus cabellos blancos, con su familia atrás, arrodillado ante la cruz de este comandante. Vuelca le dice a su mujer, le dice: mujer, dime que fui digno de este sacrificio. Mujer, dime que viví de tal manera que fui digno de este sacrificio. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz fue mayor que todo ese pelotón. Y un día estaremos delante de Dios. Un día estaremos delante del Señor y podremos decir: Señor, viví de tal manera que fui digno de ese sacrificio. No fue en vano de que hayas muerto en la cruz. No fue en vano que hayas derramado cada gota de tu sangre. No fue en vano que te hayan flagelado, que hayas sido avergonzado. No fue en vano, Señor. Viví dignamente como un hijo de Dios. Continué tu obra, continué el ministerio. Lo que tú debías continuar, Señor, yo lo hice. Viví digno de ese sacrificio. Yo te pregunto, ¿estás viviendo para agradar a Dios? ¿O te estás olvidando que esa vida que estás disfrutando tiene un alto precio? Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, dame fe. Dígale: Señor, dame fe para vivir de tal manera que te agrade. Dígale: Señor, dame fe para vivir de tal manera que te agrade. Dígale, pero dígaselo sinceramente. Dígale: Señor, por favor, hasta ahora viví egoístamente, pensando solamente en mí y tal vez en los míos. Pero me doy cuenta que es mucho más que eso. Señor, dame fe para vivir de tal manera que te agrade. Ayúdanos, Señor. Vivimos para nosotros. Vivimos para nuestro deleite, vivimos y dejamos de lado lo que Dios nos está demandando. Dejamos de lado lo que Dios nos está pidiendo. Siempre ponemos primero nuestros planes, siempre ponemos primero nuestras decisiones, lo que nosotros queremos antes lo que Dios nos está pidiendo. Señor, perdóname. Señor, lo lamento. Señor, lo siento. La vida no se trata de mí. La vida se trata de ti. De ese sacrificio en esa cruz,
de ese amor tan grande que no merezco. Señor, ayúdame a vivir de tal manera que te agrade. Dame fe en mi corazón para vivir de tal manera que te agrade. Quiero vivir para ti. Alguien puede decir esas palabras. Quiero vivir para ti. Cada día, cada hora, cada segundo de mi vida, cada aliento, cada respiración, quiero que sea para ti. Dame fe para vivir de tal manera que te agrade. Dame fe. ¿Qué dice Hebreos 11:5? 11:6. Porque sin fe, en realidad, léalo conmigo otra vez. En realidad, 11:5, 11:6, perdón. En realidad, sin fe es imposible agradar. Otra vez. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que la Biblia no solamente nos deja con esa verdad, sino que el versículo 5 nos muestra a un hombre que vivió para agradar a Dios? Mira el versículo 5. Por la fe, Enoc, léalo conmigo, fuerte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En otras palabras, traspuesto significa Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. No me pregunte cómo, no me pregunte si mandó un InDrive, o un Uber, un torbellino, o un carro de fuego, o ángeles, no sé. Dios puede hacer muchas cosas. Pero Dios se lo llevó. Lea. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no murió. No hubo velorio de Enoc. Nadie lo veló. No le enterraron, no cavaron hueco. Los de la funeraria se quedaron con su cajón. No hubo velatorio. Dice, se lo llevó, siga. Y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y antes que fuese llevado, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. ¿Qué tuvo? Testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un ejemplo de un hombre que agradó a Dios. Por eso dice, por la fe, Enoc. Cuando habla de una fe que agrada a Dios, la Biblia nos deja a Enoc como el ejemplo. Enoc es el ejemplo de un hombre que agradó a Dios. Y yo quiero que de él nosotros podamos aprender. Mire, de Enoc no se dice mucho en la Biblia. ¿Sabe cuántos versículos hablan de Enoc en la Biblia? Para empezar, Génesis 23 y 24. Son 2 versículos ahí en Génesis 5, capítulo 5. Después en Hebreos 11, 5 y 6, otros 2 versículos, van 2. Después en Judas 1, 14, 15, otros 2 más. ¿Cuántos versículos en total hablan de Enoc? 6. Pero en esos 6 versículos, este hombre se ganó el mérito, el testimonio de haber sido un hombre que agradó a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo 6 versículos hablan de Enoc y con eso es suficiente para ganarse el título de que fue un hombre que agradó a Dios. Creo que hay 10 capítulos que hablan sobre la vida de Saúl y de su reinado y de sus generaciones, pero tristemente este hombre con todos esos pasajes, todos esos capítulos, con eso no agradó a Dios. Hermanos, tal vez tu nombre nunca aparezca en la portada del periódico. Hermano, tal vez tu nombre nunca aparezca en el titular de un noticiero. Tal vez no tenga más de 10 seguidores y entre eso está tu padre, tus hermanos y tus 8 hermanos. Tal vez no seas un youtuber famoso que ahora no sé qué vamos a hacer las próximas generaciones con puros youtubers. Porque todos quieren ser youtubers. Tal vez, no sé, no has subido un solo video al TikTok. ¿Qué es eso, pastor? Dice alguno. Tarea para la casa, averigüe. Tal vez nadie te conozca, pero si has ganado
el testimonio de haber sido un hombre que agrada a Dios, déjame decirte que con eso es suficiente. No importa que nadie nos conozca, no importa que pasemos desapercibidos para el mundo, pero si Dios nos conoce y puede dar testimonio de que hemos sido gente que agrada a Dios, con eso es más que suficiente. Y eso fue lo que hizo Enoc. Se dio testimonio de haber sido un hombre que agradó a Dios. ¿Y qué hizo Enoc? ¿Qué fue lo que su fe lo llevó a hacer a Enoc para ganarse ese testimonio de haber agradado a Dios? Yo quiero que vamos y leamos un poco acerca de Enoc. Miren los pasajes que nos quedan de Enoc. Lo único que tenemos, Génesis 23 y 24. Mire, Génesis 5, 23 y 24 dice así. Léalo conmigo. Fuerte. Las hermanas van a leer. Fuerte las hermanas. 2, 3. Y fueron todos los días. Ya. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora los varones, vamos conmigo los varones, fuerte. Y fueron todos los días de Enoc, 23 y 24 nomás, los mismos pasajes. Otra vez. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo lo que se dice de Enoc. ¿Sabe que el capítulo 5 de Génesis muestra la genealogía, el árbol genealógico de Adán hasta Noé? Todo el capítulo 5 de Génesis empieza a ver nombres. Adán tuvo a Seth y Seth tuvo al otro y así 10 generaciones hasta Noé, antes del diluvio. 10 generaciones. Se trata de eso el capítulo 5. Pero de entre todos esos nombres y esos hombres, del primero, escuche esto, del primero que se habla que caminó con Dios y que Dios se lo llevó es Enoc. De los demás no se dice eso. ¿Qué te digo con esto? Que Enoc fue el primer ejemplo de un hombre justo. ¿Se da cuenta de eso? Enoc fue el primer ejemplo de un hombre justo. Desde Adán hasta Noé empezó a entrar en una decadencia por el pecado. De tal modo que en Génesis 6, 5 usted puede leer que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. En otras palabras, entró en una decadencia, todo iba para abajo, venía el juicio de Dios, pero en medio de esas 10 generaciones se levantó un hombre. Él fue el primer hombre justo. No fue Adán, no fue Noé, fue Enoc. ¿Qué me quiere decir con esto? Yo quiero decirte lo siguiente, y esta promesa quiero que la guardes en tu corazón. Tal vez dentro de tu familia no hay quien busque a Dios. Tal vez nadie dentro de tu casa todavía conoce al Señor. Pero tú puedes ser el primero de una generación que va a vivir para agradar a Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? Otra vez te lo repito. Tal vez dentro de tu casa no haya quien busque a Dios. Tal vez no haya alguien todavía que pueda hacer ese soporte, ese sustento para guiar a toda la casa. Pero si tú estás aquí y hay fe en tu corazón, tú puedes ser el primero de una nueva generación que va a vivir para agradar a Dios. Tú tienes que decir amén a eso. Amén. Yo lo creo, así va a ser. Porque Enoc fue eso. Fue el primero en medio de una generación. La fe que agrada a Dios es aquella que nos mueve a ser pioneros, a ser los primeros. Antes de Enoc no había. Antes de Enoc todo era maldad, todo era depravación, todo era pecado. Solamente cuando Enoc se levantó fue que hubo una nueva generación, hubo esperanza. Cuando usted va al libro de Mateo y ve la genealogía de Jesús, resulta que en la generación número 7 aparece Enoc. De Enoc viene desciende Jesús. Está dentro de la genealogía. ¿Por qué? Porque Él fue el primero. Hermanos, la fe que hay en nuestros corazones debe llevarnos a ser los primeros en buscar a Dios, en dejar un legado para nuestra familia. Si tú eres el primero, yo estoy seguro que los que vienen detrás
les va a ser más fácil el camino. Ellos van a poder continuar con esa misma fe. La verdadera fe, aquella fe que agrada a Dios, nos desafía a ser los primeros en las cosas buenas que deseamos para nuestra familia. ¿Está conmigo? Diga, yo quiero ser un pionero. Diga fuerte, yo quiero ser un pionero en las cosas buenas que mi familia tiene que recibir o mi familia tiene que heredar. Amén. Tú tienes que ser el primero. Si hay fe en tu corazón, yo te desafío, sé el primero, el cual va a marcar el camino para que los que vienen detrás puedan continuar, puedan seguirte. Mi esposa y yo somos los primeros en ejercer el ministerio pastoral. Y yo estoy seguro que para mis hermanos, para mis hijos, para los que vienen adelante, mis nietos, no va a ser difícil tomar la decisión de vivir para el Señor y de vivir dentro del ministerio, porque ya nosotros lo hicimos. Ya nosotros tomamos esa decisión. Ya nosotros dimos ese paso. Ya nosotros nos esforzamos. Ya nosotros nos determinamos a buscar a Dios, a servirle. Ya para ellos será más sencillo. Entonces, cuando hay fe en nuestro corazón, cuando hay una fe que agrada a Dios, nosotros tenemos que ser los pioneros, los primeros en hacerlo. Aquellos que marcan el camino para esa nueva generación. Tú tienes que ser el primero, por ejemplo, en dejar los vicios. Tal vez en la familia, generación tras generación, están en el alcohol, hay adulterio, no hay un matrimonio estable. Pues tú tienes que ser el primero en cambiar esa herencia. Tú tienes que hacer que las cosas sean diferentes. Tú tienes que hacer que las cosas cambien dentro de tu familia porque hay fe en tu corazón. Tú tienes que ser el primero en sacar una profesión, una carrera, en poner un negocio, en construir tu casa. Tú tienes que hacer aquel que deja un legado diferente a la familia porque hay fe en tu corazón. ¿Cuántos quieren dejar un legado diferente en casa? Porque eso fue lo que hizo Enoc. Fue el pionero y dejó un legado diferente en casa. Dejó un legado diferente. Dejó un camino que recorrer. Dejó un paso que los demás deberían seguir. Tristemente, los hijos no hacen lo que nosotros les decimos, sino que repiten lo que nosotros hacemos. ¿Amén? ¿Está conmigo? Sí, ¿verdad? Usted le puede decir mucho a los hijos, pero ellos no hacen lo que nosotros les decimos por lo general. Ellos repiten las decisiones que nosotros tomamos. Y muchas veces nuestros hijos vienen repitiendo los mismos errores que nosotros cometimos. Pero esta mañana yo quiero desafiarte a que tú te determines a marcar un nuevo legado, a dejar un nuevo legado. Si hasta el día de hoy todavía estabas dejando una herencia a tus hijos de maldad, de vicio, de droga, de adulterio, de fornicación, esta mañana tú tienes que decir, me determino a dejar un legado diferente a mis hijos. Me determino a dejar un legado diferente a mi familia. Que los hijos puedan decir, yo aprendí a orar. Yo aprendí a orar porque mi padre era el que oraba todos los días. Si algo recuerdo de mi madre es que nunca nos dejó faltar a la iglesia. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Cómo te va a recordar tu familia? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? Porque la fe que agrada a Dios nos lleva a ser los pioneros, los primeros en aquellas cosas buenas que nuestros hijos van a heredar. Amén. ¿Amén? ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Si tus hijos dicen, mi madre era trabajadora, oye, qué mujer más trabajadora, valiente la mujer. Eso está bien, es bueno, pero no es lo más importante. Si dicen, mi padre era inteligente, oiga que mi padre era vivísimo, está bien, me alegro por vos, pero eso no es lo más importante. ¿Sabe qué deberían decir sus hijos? Mi padre era un hombre sabio. Era un hombre sabio, siempre sabía cuál era la decisión correcta, lo que era mejor para la familia, siempre buscaba hacer lo que le agradaba a Dios.
Ese es el legado que nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos. Si vamos a tener una fe que agrada a Dios, una fe como la que no practicó, nosotros tenemos que ser los pioneros, tenemos que ser los primeros en cambiar nuestra historia, en dejar un legado diferente para nuestra familia. Amén. Amén. Tal vez en tu casa nadie ha salido profesional, que puedan decir, mi hermano fue el primero en salir profesional y ya él me ayudó a mí a estudiar. Y cambiaste la historia de tu familia. Hay familias donde no han tenido la oportunidad de estudiar y no hay uno que haya salido profesional. Y no es que una profesión te haga menos o te haga más, sino que te abre más oportunidades. Y Dios quiere que sigamos preparándonos. Pero alguien tiene que decir, yo voy a ser el primero en sacar un título profesional. Alguien tiene que decir, mira, por toda nuestra vida vivimos en la misma casa, mi madre, mi padre, mi hermano con su mujer, mi sobrino con su tío, y ahí estaba mi primo, después acá, a ese no lo conozco, pero también vive ahí y aquí, y todos vivíamos en la misma casa como la vecindad del Chavo. Que puedas decir, yo fui el primero en que salí de ahí y pude construir mi casita. Tal vez todavía está sin revoque, pero es nuestra y somos independientes, tenemos nuestra casa, fuimos los primeros. Te aseguro que para tus hijos eso no va a ser diferente. En la familia de mis padres, no todos, o tal vez ninguno tuvo la oportunidad de estudiar. Mi papá también quedó con ese sueño frustrado. Él quería ser maestro, quería ser profesor. Alguna vez me dijo que quería ser maestro, quería ser profesor. Por la familia de mamá también no se dio muchas veces que puedan estudiar, pero un día mi mamá se determinó y era mayor, ella nos tuvo a nosotros ya jovencita nos tuvo de 17 años, creo 16, no recuerdo, y no pudo estudiar por muchos años, no estudió. Pero ella un día se determinó y dijo, voy a salir bachiller. Y se puso de acuerdo con mi papá y entró al SEMA ya mayor. Entró al SEMA. Y me acuerdo que mi papá me mandaba con ella. Y yo pensé que me mandaba a mí para cuidarla en el camino, porque yo tenía unos 10 o 12 años yo. Pero había sido para que la cuide de los compañeros, más que del camino. Y miraba más, entró al SEMA ya mayor y terminó el colegio, lo acabó el colegio. No se conformó con eso, entró a la normal. Estudió 5 años, ya mayor, igual le decían señora Berta, le decían su compañerita porque era más joven. Terminó la normal, no se conformó con eso, entró a la universidad, sacó una licenciatura, cambió. Para nosotros sus hijos ya no es cosa de otro mundo saber que tenemos que estudiar, que tenemos que prepararnos, saber que tenemos que seguir preparándonos, no. Yo del colegio nomás yo salí ya con un título de técnico superior de secretariado administrativo. Por la gracia de Dios, con la ayuda de mis padres, pude sacar una licenciatura en ciencias de la comunicación. Concluí esa etapa de mi vida con un diplomado en marketing y publicidad y ahorita estoy terminando mi segunda carrera de teología en la evangélica. Pero ¿quién fue? Alguien tuvo que abrir el camino. Alguien tuvo que cambiar la historia. Alguien tuvo que cambiar la herencia. Alguien tuvo que decir, en la familia vamos a hacer las cosas diferentes. Alguien tuvo que decir, vamos a cambiar el legado de nuestra casa. Y tú tienes que ser esa persona. Tú tienes que ser esa persona que dice, yo voy a hacer que las cosas de mi familia sean diferentes. Si hasta el día de hoy no había en casa un hombre o una mujer que ore, yo voy a ser ese hombre, esa mujer que busque a Dios. Si hasta este día no había un hombre o una mujer que ame la palabra, que se comprometa con el Señor, que se comprometa con la iglesia, pues yo voy a ser esa persona. Pero alguien tiene que determinarse a decir, voy a cambiar el legado de mi familia. Hasta hoy día nos conocían como borrachos, como peleones. ¿Usted conoce esa casa en el barrio, en la familia, donde todos los fines de semana hay chupa? Sí, pastor, es la mía.
¿Usted conoce esa casita? Usted tiene que ser aquel que cambie ese legado de decir, yo voy a cambiar, yo voy a ser el primero, que en vez de quedarme en medio de esa farra, yo voy a salir en medio de esa oscuridad y me voy a buscar a Dios porque voy a cambiar mi vida, voy a cambiar la vida de mi familia, mis hijos, mis nietos. Amén. Una mujer joven con sus 2 hijos mayores fue abandonada por su marido, quedó sola. Y en un momento le dijo, ¿qué voy a hacer? Son 2 muchachos, sus hijos pequeños. Pero ella se determinó a buscar a Dios. En su desesperación, sin saber a quién más ir, buscó una iglesia y empezó a congregarse. Dios les ayudó. A pesar de las adversidades, se volvió a casar, vinieron otros hijos. Pero esa fe estuvo ahí. A pesar de los problemas en la casa, esa fe estuvo en el corazón de esa mujer y perseveró, buscaba, era de situación humilde, buscaba cómo servir, cómo ayudar. Ella no tenía los medios, pero quería estar ahí, sabía que Dios era la respuesta para su vida y para su familia y perseveró en ese camino. Su hija lo entendió y guardó esa fe en su corazón y siguió sus pasos. Pasaron los años y esta jovencita se aferró a la iglesia, se casó y vino otra generación más. Y esa fe estuvo guardada ahí por una mujer humilde, por una mujer indefensa, luego la hija. Y ahora el nieto es el que te predica. Porque alguien en algún momento de su vida determinó y dijo, voy a cambiar mi historia. Voy a cambiar mi legado. Hasta aquí nos conocían de esta manera. Hasta aquí vivimos de esta forma. Pero la fe que hay en mi corazón, la fe que yo tengo en Dios, voy a hacer que las cosas sean diferentes en mi familia. Nos tienen que conocer por hombres que amamos a Dios, que servimos a Dios, que servimos al Señor. La fe que tiene que haber en nuestro corazón debe llevarnos a cambiar nuestro legado. Eso es lo que tú tienes que hacer esta mañana. Eso es lo que tú tienes que salir esta mañana a hacer. Voy a cambiar el legado. Voy a cambiar el legado. Bendigo a mi madre que nos enseñó que el domingo era para estar en la iglesia. Bendigo a mi madre por eso. Bendigo que me dejó esa herencia. Yo supe siempre y lo sé y lo mantengo de que el domingo hay que estar en la iglesia. Nunca me dejó faltar la mujer. Oiga, nunca. Ni siquiera el día que me saqué un dedo por hacer las cosas de mala gana. Cuidado con hacer las cosas de mala gana. Me mandó a carpir ahí afuera de la casa y yo fui de mala gana. Porque eran los 15, mi primer 15 que iba a ir. Me invitaron, un compañero aplazado, yo tenía 12. Y yo emocionado no sabía que los 15 eran tarde. Y yo le decía a mi mamá a las 5 de la tarde, mamá, me cambio, ya se va a acabar el 15. Y mi madre me dijo, hijo, los 15 son de 9 para adelante, no hay nadie ahorita allá. Anda a carpir más bien, me dijo. Y yo me fui de mala gana a carpir. Ahí, carpir, ahí. Cuando acuerdo, ¡pah!, le di. El dedo colgó. No se preocupe, me lo volvieron a costurar ahí. Simplemente que ya no mueve. Pero está ahí. Pa' pinta. Ni siquiera esa vez, ¿sabe qué? Yo dije, eso fue el sábado, ¿no? Y me llevaron de emergencia, me sacaron hospital japonés, terrible. Y yo en la noche llorando. No lloraba por mi dedo, lloraba porque no pude ir al 15. Así son los niños, bueno. Ni siquiera esa vez yo dije, este domingo me quedo. Y no había Face para mirarlo por Face. No, yo siempre daban películas para niños los domingos y me tocó ahora. Me quedo a mirar tele. Me quedo. Nada.
me alzó mi padre, dijo, nos vamos a la iglesia, me sentó allá atrás con la pata ahí, yo todo bravo todavía, porque ni siquiera me dejaron subir a mi clase, sino que me dejaron escuchando al pastor, y ahí yo, miércoles. Ni siquiera ese día me dejó en mi casa. Siempre me dijo, los domingos nos vamos a la iglesia, y bendigo a mi madre por eso, porque yo sé y mi familia sabe que nosotros tenemos que estar en la casa del Señor, que no podemos faltarnos, que tengo que ser un hombre comprometido con la asistencia a la iglesia, que no puedo dejarlo para después, que Dios se merece mi tiempo, que Dios se merece que yo aparte un día a la semana para venir a adorarle, para venir a honrarle, para bendecirle. Dios se lo merece. Eso me heredó mi madre. Alguien tuvo que tomar la decisión de decir, voy a cambiar ese legado, vamos a hacer las cosas diferentes, así se van a hacer las cosas adelante en mi familia, y eso me heredó mi madre. Amén. La bendigo por eso. Tú tienes que ser esa mujer, tú tienes que ser ese varón que determine las cosas se van a hacer diferentes de aquí en adelante, porque hay fe en tu corazón para agradar a Dios. ¿Cuántos van a dejar un nuevo legado a la familia? ¿De verdad? ¿Va a dejar un nuevo legado? Tenés que hacerlo. Si hay fe en tu corazón, yo te desafío ahora. Es bueno hacer que nuestros hijos estudien, vale. Es bueno dejar una herencia, vale. Hay que enseñarles a prepararse, a hacer negocio, está bien. Hay gente que quiere enseñar a sus hijos que hagan ejercicio. Ya, que hagan ejercicio. Que coman saludable. Ya, que coman saludable. Pero lo más importante es el legado espiritual que vos le estás dejando. Tus hijos se quedan con el legado de que Dios es más importante que cualquier cosa. ¿Será que tus hijos, por tu ejemplo, por tu manera en la que vives, saben que Dios es lo más importante? ¿O ellos saben que al primer cumpleaños nos faltamos a la iglesia? ¿O ellos saben de que si hay campeonato no vamos a la iglesia, nos quedamos en casa a comer churrasco? ¿O ellos saben que Dios es primero, porque alguien se determinó a cambiar ese legado, a cambiar la historia de la casa, a cambiar las cosas en nuestra familia? Ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, yo quiero ser el primero. Yo voy a ser el que cambie el legado en mi casa, el que cambie la herencia. Tú has puesto fe en mi corazón para que mi familia haga las cosas diferentes. Yo voy a ir primero. Yo voy a ir primero. Yo voy a ir delante. La fe que hay en mi corazón, Señor, me va a llevar a vivir para agradarte. Y eso es lo que mis hijos van a hacer. Eso es lo que mi familia va a hacer. Mi madre me enseñó eso, iglesia. Y la bendigo por eso. Me enseñó que Dios es primero y merece que yo esté aquí cada domingo. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que cada generación puede aprenderlo y puede mejorarlo. Estos días estuvimos descansando con la pastora y no vinimos a la iglesia 2 o 3 días. Y ya jueves, Noemí, Isabela, me decía de la mañana, papá, ahora vamos a la iglesia, ¿no ves? Sí, mi amor, vamos a ir en la noche. Y después un rato, papá, pero ¿no ves? Ahora vamos a ir a la iglesia, ¿no ves? Sí, mi amor. Y en la tarde otra vez, papá, pero ya, pues vamos una vez a la iglesia. Y ella no solamente quiere venir domingo. El otro día le vino llorando en el auto, se vino llorando en el auto con su madre. Y yo decía, ¿por qué llora? Porque yo me vine temprano a la oración y ella llegó a las 8 al trabajo y llegó llorando. ¿Y por qué llora la niña? Si te dejó para que compres 3 salteñas, le dije. ¿Por qué llora la niña? Le dije. Que me viene renegando y me viene reclamando que por qué no la levanté para venir a la oración. Venía llorando de eso. Que ella quería venir a la oración y que su madre no la trajo, no la levantó. Y nosotros no la levantamos porque queremos que descanse, porque todos los días se levanta con nosotros temprano. Entonces ella tienes niña, tiene que dormir. Entonces le digo a Jimena, por favor, yo me voy a la oración, vos quédate ahora con ella, que descanse. Pero resulta que llegó a las 8 llorando porque su madre no la despertó para venir a la oración. Esa es la herencia
que nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos. La herencia de un hombre, de una mujer que busca a Dios. La herencia de un hombre, de una mujer que se determina a dejar los vicios, dejar el pecado, dejar todo lo que nos pueda apartar de Dios para decir, de aquí en adelante las cosas las vamos a hacer así, porque la fe que agrada a Dios nos lleva a ser los primeros y nos lleva a dejar una herencia diferente a nuestra familia. Eso fue lo que hizo Enoc. Antes de él no hubo alguien que caminara con Dios, pero él caminó con Dios y de él vinieron las cosas diferentes. Él fue el primero, tú vas a ser el primero. Amén. Tú vas a ser el primero en buscar a Dios de todo tu corazón. Tú vas a ser el primero en convertirte en un hombre de oración. Tú vas a ser el primero en honrar a Dios con su palabra. Tú vas a ser el primer predicador, el primer evangelista. Tú vas a ser el primero en servirle aquí en esta casa. Tú vas a ser el primero y tus hijos te van a seguir. Tu familia te va a seguir. Amén. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Y quiero compartir algo más y con esto quiero terminar. Mira, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, del 5 al 6, nueva traducción viviente. Por favor, la traducción viviente dice así. Léalo conmigo, mire lo que dice. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba. ¿Cómo? Lo conocían. Pero, otra vez, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin nada, no murió. Desapareció porque Dios se lo llevó. Y en estos pasajes hay dos cosas importantes que yo quiero ver para terminar. La primera es que Enoc agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Digo, yo no puedo esperar que este hombre se muera. Yo me lo llevo. La muerte no va a poner su aguijón en este. Yo me lo llevo. Hermanos, si un día no me encuentran, no me busquen. No se asusten. Es que ya me fui con él. ¿Se ríen ustedes? ¿Es verdad? ¿Sucedió antes? Puede volver a suceder. Pero hermano, no se trata de desaparecer. Se trata de vivir para agradar a Dios. Hoy se puede volver a hacer. Hoy tú puedes ser esa persona que viva para agradar a Dios. Hoy tú puedes ser esa persona que viva para hacerle sonreír. Hoy tú puedes ser, se puede vivir para agradar a Dios. ¿Se puede, pastor? Se puede. Se puede vivir de tal manera para agradar. Hay fe en tu corazón para agradar a Dios. Se puede. Pero lo otro que me llama la atención es que la fe, escuche, la fe nunca pasa desapercibida. Diga conmigo eso, la fe nunca pasa desapercibida. Cuando alguien tiene fe, busca a Dios con sinceridad y eso se le nota. Se nota. El versículo que acabamos de leer dice, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? Hay algo que dicen de ti. ¿Cómo te conocen? Ahí viene. Saca el libro. Es el que fía. ¿Cómo te conocen? Prepárate. Y te habla burrera nomás y te vas a escucharlo. Miércoles. Ahí está. Ahí nada de empezar a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Ve? Burrera. Uy, mira, se nota en su ojo. Esta sí anda. Chupado siempre. Chupadingo viene. Dice que no bebe, pero siempre está
Se huele. ¿Cómo te conocen? Vas a tener cuidado de lo que decís. Vas a tener cuidado de lo que decís porque no puede guardar nada a la pobre. Todo se le sale. No, de lo que me contaste ni vas a nombrar. ¿Para qué te digo? No vas a decir nada porque no es mala, pero mierda que le es chismosa. ¿Cómo te conocen? Vamos, ¿cómo te conocen? Bueno o malo, ¿cómo te conocen? Porque cuando hay un hombre y una mujer de fe, se le nota. Cuando hay un hombre y una mujer de fe, se le nota, se reconoce. Uno sabe que está delante de un hombre que tiene fe. Uno sabe que está delante de un hombre que cree en Dios. Uno sabe que está delante de un hombre que sirve a Dios. No hay donde perderse. Y nosotros, los hijos de Dios, debiéramos ser reconocidos por la fe que hay en nuestro corazón y por la manera que nos lleva a vivir, no por las cosas que no podemos hacer. ¿Sabe qué es lo triste del cristianismo hoy en día? ¿Saben cómo reconocen al cristiano? A este cristiano, vos no bebés, ¿no? Vos tampoco bailás, ¿no? O sea, al cristiano lo reconocen por las cosas que no hace, cuando debieran reconocer al Hijo de Dios por las cosas que sí hace bien. Amén. Deberían reconocer al cristiano por las cosas que sí hace y no por las que no hace. Por eso yo te digo esta mañana para terminar, si hay fe en tu corazón, la fe nunca pasa desapercibida. ¿Cómo te conocen tus hijos? ¿Cómo te conoce tu esposa? ¿Te conocen como un hombre que agrada a Dios? Reflexiona en esta pregunta. Si hoy murieras, que Dios no lo permita, que Dios te dé muchos años de vida y de salud. Pero si hoy murieras, ¿qué dirían tus familiares en tu funeral? Cuando uno muere, todos son buenos, ¿no? Pero saliendo de ese cliché, ¿qué dirían? Era bueno mi marido. Era bueno era. Bueno era él. Y sigue llorando. Pero no va. ¿Qué más? ¿Qué hizo? ¿Qué de diferente? ¿Se nota la fe en este hombre? Era bueno él cuando recibía su sueldo, siempre llegaba con mortadela. Me acuerdo que una vez exageró y trajo mortadela y queso. Me acuerdo ese día porque hasta sobró el pan, me acuerdo. ¿Cómo te recordaría tu familia? ¿Qué diría tu familia? ¿Te recordaría como un hombre de fe? ¿Te recordaría como una mujer de fe? ¿Tendrían en memoria de que tú eres una persona que creía en Dios y que le buscaba de todo su corazón, que buscaba agradarle en todas sus decisiones, que siempre quería servirle, que siempre quería estar en su casa? Porque cuando alguien tiene fe, se le nota, nunca pasa desapercibida. Ese tipo de fe es la que agrada a Dios. La fe que nos lleva a hacer las cosas diferentes. La fe que nos lleva a ser los primeros, a ser los pioneros, a cambiar nuestro legado, a dejar un buen testimonio para nuestra casa, para nuestra familia. Esta mañana yo estoy aquí para desafiarte, decirte, la fe que agrada a Dios te va a llevar a cambiar la manera en la que tú estás haciendo las cosas y dejar un legado diferente a tu familia. Amén. Esta mañana tú tienes que tomar la decisión de decir, yo voy a ser el primero en dejar un legado diferente. Y el testimonio que voy a dejar para mi casa es de un hombre, de una mujer que agrada a Dios. A veces yo le escucho a mamá, tu hermano no hace así, le dice a los peluches, a los pequeluches. Y a veces yo me siento incómodo porque digo, no sé, por lo menos que no lo haga delante mío. Pero hermano, de eso se trata.
Tú deberías de vivir de tal forma que tú seas un referente en casa. Tú deberías de vivir de tal forma que tú seas un ejemplo para tu familia. Tú deberías de vivir de tal manera que aquellos que te rodean digan, si realmente este hombre, esta mujer tiene fe en su corazón, cree en Dios, le busca con sinceridad, quiere agradarle en todo lo que hace y vive para servirle. Ese es el testimonio que deberíamos dejar en nuestra familia si tenemos una fe que agrada a Dios. Yo te desafío esta mañana, determínate a vivir en esa clase de fe. Determínate a hacer las cosas diferentes. Tiene que haber alguien que se levante por primera vez y decir, vamos a hacer las cosas diferentes. Yo voy a ser el primero. Yo voy delante. Yo voy a empezar a buscar a Dios. Yo voy a empezar a servir al Señor. Yo voy a empezar a congregarme con fidelidad. Miren lo que yo hago y ustedes van a hacer lo que yo haga. Van a seguir mis pisadas, pero alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que ser el primero. Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, eso se te va a notar. La gente lo va a reconocer. Vas a ser conocido por eso. Tal vez tú no seas pastor. Tal vez tú no seas profeta. Tal vez tú no seas, no sé, el título que tú quieras tener. Pero el mejor título que nosotros pudiéramos alcanzar es el que Jesús recibió por el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Dios te llama su Hijo amado, en el cual tienes complacencia, hermano, lo has logrado todo. Tienes el mejor título de todos. No importa si no eres pastor, profeta, apóstol, no importa si tal vez no alcanzaste una carrera, pero si Dios te llama, este es mi Hijo amado, de quien yo me agrado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Déjame decirte, lo lograste. Lo hiciste bien. Has sido aprobado. Porque la vida se trata de agradar a Dios. ¿Quiénes aquí se van a determinar a hacer las cosas diferentes? Amén. A cambiar su legado. Hermano, es necesario reconocer que hacemos las cosas mal muchas veces. Es necesario reconocer que nos equivocamos. Porque cuando reconocemos eso, tenemos la oportunidad de enmendar nuestros errores y de hacer las cosas bien. Sé valiente. Esta mañana, me equivoqué. Estaba dejando un legado triste a mi familia. Pero voy a hacer las cosas diferentes. La fe que hay en mi corazón, la voy a trabajar para dejar una nueva herencia en mi casa. Una nueva herencia en mi familia. Que mis hijos, que mis hijas puedan seguir mis pisadas hacia Dios. Voy a conducirlos a Él, no con mis palabras, sino con mis acciones, con mis hechos, con mi actitud, con mi búsqueda, con mi entrega, con mi servicio. Si Dios te trajo esta mañana aquí, es porque quieres que dejes ese nuevo legado. Así que ponte de pie y dile al Señor, Padre, aquí estoy, dame fe para cambiar mi legado. Dígale, Señor, dame fe. Quiero que se diga de mí, este hombre, esta mujer caminó con Dios. Dígalo, Señor, quiero que se diga de mí, este hombre, esta mujer caminó con Dios. Y Dios se agradó de él, y Dios se agradó de ella. Señor, esta mañana queremos cambiar nuestro legado. Señor, esta mañana queremos cambiar la historia de mi vida y de mi familia. Señor, tal vez nuestros padres dejaron una herencia triste, lejos de Dios, en vicios, en pecado. Tal vez nuestros padres, Señor, no te conocieron, Señor, y no supieron guiarnos, pero yo sí te conozco. Yo sí te conozco y hay fe en mi corazón y yo voy a hacer las cosas diferentes. Yo voy a cambiar ese legado para mi casa. Señor, voy a ser conocido por un hombre de fe, por una mujer de fe. Señor, voy a ser conocido como alguien que vive para agradarte, que vive para servirte, que vive para
honrarte, Señor, en cada decisión. Voy a cambiar mis hábitos. Voy a cambiar, Señor, la manera en que organizo mi tiempo y te voy a dar el tiempo que a ti te corresponde. Voy a empezar a servirte. Voy a meditar en tu palabra. Voy a ser generoso, Señor, para contigo. Yo me determino a que la fe que hay en mi corazón me lleve a vivir para agradarte. Ore conmigo, Señor Jesús. Perdóname, porque la fe que había en mi corazón no me llevaba a vivir para agradarte. Perdóname, pero esta mañana yo me determino que la fe que hay en mi corazón me conduzca a agradarte en todo lo que haga. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a cambiar el legado, la herencia para mis hijos, Señor. Hasta el día de hoy había una herencia de maldad, de miseria, de pobreza, de vicios. Señor, yo anulo esa herencia. Lo cancelo. Lo echo fuera de mi vida. Y en tu nombre, con la fe tuya en mi corazón, voy a dejar un nuevo legado. De un hombre, de una mujer que vive para agradarte. De un hombre o una mujer que ora, que te busca con sinceridad, que te busca a través de su palabra. Voy a dejar un legado de un hombre que te honra al buscarte, Señor, cada fin de semana, cada servicio, de generosidad, de amar tu palabra, de honrar tu palabra, de servicio. Yo voy a dejar un nuevo legado, Señor. Y lo que se diga de mí, Señor, cuando parta, será la bendición para mis hijos, Señor, de un hombre, una mujer de fe que vivió para agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle fuerte aplausos al Señor. Dios nos ayude.